Bien, ¿qué tal, jóvenes? En un anterior video analizamos teoría con respecto a la mecánica de fluidos en un sistema de flujo compresible, es decir, cuando utilizamos gases. Entonces, la idea es que en todo ese planteamiento se describió que es posible calcular el peso específico del fluido si conocemos dos características. Permítanme. Por ejemplo, si nos piden calcular el peso específico del aire, ¿sí? Es normalmente el fluido que vamos a utilizar en los sistemas de flujo compresible, sería aire, y nos dan estas condiciones en las que se encuentra el aire. Nos están dando 100 psi, estos son de cuando tiene esta letra después de la abreviación PSI, significa que es presión relativa. Y nos dan información sobre la temperatura en la que se encuentra el aire, 80 grados Fahrenheit. Y bueno, grados Fahrenheit, pues sabemos que es una temperatura relativa. Entonces, si recuerdan, se planteó la ecuación de los gases ideales. De esta ecuación es posible, si nosotros conocemos dos características como presión y temperatura, es posible despejar y conocer el peso específico. Bueno, debido a que esta relación matemática que se expresa aquí se plantea que sería siempre una constante. Es decir, por ejemplo, si yo aumentara un poco la presión al aire, lo que va a suceder es que la temperatura va a aumentar. Entonces, siempre va a existir una relación que me va, en este sentido, en este planteamiento, siempre va a haber una relación que va a ser constante. ¿Sí? Siempre va a ser constante. Y esa constante se le llama la constante R del gas ideal. Entonces, cada gas tendrá una constante para este planteamiento. ¿Sí? Entonces, el aire, ya hablamos sobre él, sobre los valores que corresponden de su constante de gas ideal. Entonces, permítame borrar. Si este dato de aquí yo lo puedo obtener a partir de una búsqueda o una investigación, igual ya se los planteé anteriormente, es una constante que tiene unas ciertas unidades y bueno, pues simplemente es sustituir el valor que le corresponde y si conocemos tanto temperatura como presión, pues la única incógnita es el peso específico. Entonces simplemente hay que despejar y por eso es que nos quedaría de esta manera. Tal como está señalado aquí, el peso específico sería igual a la presión dividida entre la constante de ese gas, que es el aire, por la temperatura, donde tanto presión como temperatura debe de estar en términos absolutos. Términos absolutos. Hay que tener en cuenta que, bueno, lo normal es tener como información de entrada datos relativos. ¿Por qué? Porque lo que se obtiene de manera directa de un sistema, por ejemplo, la presión se obtiene de un manómetro. Entonces, siempre el dato que obtenemos de ahí es presión relativa. Esta G hace referencia a la palabra en inglés de medidor. Entonces, en este caso, pues sería un medidor de presión. Y hay que pasarlo a absoluta y simplemente hay que sumar la presión atmosférica. Recuerden, nada más hay que sumar la presión atmosférica. Si aquí no nos dicen dónde está situado eh, este caso, lo único que se tiene que hacer cuando no se especifica la ubicación geográfica, entonces se considera por default eh, la a nivel de mar. Ajá, la presión atmosférica a nivel del mar. Cuando no se especifica, se considera por default a nivel del mar. Y bueno, luego, la temperatura. Bueno, pues aquí también ya les pasé una ecuación que me permite pasar de grados Fahrenheit a grados Rankine. Y bueno, permítanme hacer un zoom. Aquí está mejor señalado todo ese proceso. Voy a limpiar un poco. Y miren. Bien. Como ya les mencioné, simplemente hay que despejar. Pero antes hay que obtener
en términos absolutos cada uno de los elementos, ¿sí? En este caso hay que obtener la presión absoluta y la temperatura absoluta. Aquí se está describiendo la temperatura absoluta. Hay que colocar la temperatura que ya nos dieron en grados Fahrenheit y sumarle 460, y de esa manera ya tendríamos grados Rankine. Y es lo que se está haciendo aquí. A los 80 que me dieron, ¿sí? Los 80 grados Fahrenheit que me dieron, le voy a sumar los 460, y de esa manera ya lo paso directo a grados Rankine. Entonces, este dato es el que luego hay que venir e introducir acá, ¿sí? De la ecuación donde ya se despejó al peso específico. ¿Sí? Recuerden que gamma, esta letra griega, es el peso específico. Luego, nos falta la presión. Bueno, pues a la presión ya nos dieron la presión en términos relativos. Hay que sumarle nada más la presión atmosférica, y en términos del sistema de unidades del sistema inglés, pues si recuerdan, la presión atmosférica a nivel del mar en el sistema inglés son 14.7 libras por cada pulgada cuadrada, o también se puede plantear como PSI, es lo mismo, ¿sí? Ya sea que lo plantee como una fracción o como una abreviación. Bien, y esto es la presión atmosférica a nivel del mar. Y bueno, por eso es que aquí, ya cuando se está calculando el peso específico, si notan, la presión está en la parte superior y aquí está 100 más 14.7. ¿Sí? De esa manera ya todo este factor se convertirá en presión absoluta. Presión absoluta. Luego, aquí tengo otro elemento que está multiplicando a todo esto, y bueno, aquí no aparece, y pudiesen pensar que es algo añadido. Pero bueno, este planteamiento que está aquí es con el objetivo de hacer un proceso de conversión. ¿Por qué? Porque el dato que yo tengo de R, de la constante R, esta de aquí, es esto que está acá, ¿sí? Y lo voy a escribir aquí. Son 53.4 pies por libra entre libras por grado Rankine, ¿sí? Así se puede leer. Bueno, pues, y si notan, las presiones están expresadas en las unidades de fuerzas en libras y las unidades de distancias en pulgadas. Entonces, como pueden observar, aquí hay una unidad de fuerza en libras, pero hay una unidad de distancia en pies. Entonces, no va a haber compatibilidad de unidades. ¿Qué necesito hacer? Pues ya sea que lo que está aquí, pasarlo a pies para que tenga compatibilidad con lo de abajo. Y es justo lo que se está haciendo al multiplicar por este factor. Al multiplicar por este factor, que lo que hace es convertir las pulgadas a pies. En este caso, se plantean que un pie son 12 pulgadas, ¿sí? Y bueno, y se eleva al cuadrado con el objetivo de que las unidades queden al cuadrado, y de esa manera cancelen las pulgadas cuadradas, ¿sí? Entonces, ese sería el objetivo realmente de este factor. Cualquier duda, si hay con respecto a esto, déjenlo en los comentarios, y bueno, se puede plantear con mayor detalle. Bien. Entonces, cuando ya se resuelve numéricamente todo esto, lo que voy a obtener es el peso específico. Y si hacemos un proceso de cancelación de unidades, al final vamos a tener unidades que son apropiadas para el peso específico. Si recuerdan, el peso específico es el peso específico, las unidades, permítanme, las unidades del peso específico, es decir, gamma, debe de ser una unidad de fuerza dividida entre volumen. Y bueno, justo es lo que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque miren, estos grados Rankine se van a eliminar con estos, y de esa manera es que no van a aparecer aquí en el resultado final. Entonces, de alguna manera, todo lo demás se tiene que cancelar
para que quede las unidades que se necesitan. Es por eso que es importante la compatibilidad de unidades y es por eso que se necesita de este factor de conversión para lograrlo. Bien, entonces eso es en cuanto al peso específico. Recapitulando, si yo conozco presión y temperatura del aire, esto aplica para gases ideales, en este caso el aire se puede considerar como un gas ideal, utilizo la ecuación de los gases ideales, despejo peso específico, luego planteo tanto presión como temperatura en términos relativos, sustituyo y calculo. Y listo. Tendría el peso específico del aire. Bien, entonces, ¿para qué puede ser importante? Bueno, si aplicamos análisis de energía entre dos puntos, si recuerdan, mediante las ecuaciones de Bernoulli, pues se requiere el peso específico, ¿sí? Presión entre peso específico en los primeros términos. Entonces es por eso que puede llegar a ser importante. Bien, seguimos. Ahora, un siguiente ejemplo es el cálculo de la entrega de aire libre. Si recuerdan, hablamos sobre este concepto. Es un dato, es un parámetro que nos dan con respecto a un compresor. ¿Sí? Es como si nos dieran, por ejemplo, la potencia de un motor. Es algo muy similar. Entonces es un dato que se puede apreciar en alguna ficha técnica del proveedor o en la propia placa de la máquina. Entonces, las siglas en inglés es FAT. Y bueno, si recuerdan, sus unidades hace referencia a volumen, flujo volumétrico. Por eso es que las unidades son pies cúbicos por minuto. Y bueno, esta es la abreviación en inglés con respecto a ese dato. Y bueno, aquí nos están planteando un ejemplo donde un compresor tiene como dato 500 pies cúbicos por minuto de este concepto de aire libre. Y bueno, nos piden que calcule la entrega de aire, lo que estaría realmente entregando, si las condiciones cambian. Es decir, que se encuentra con una presión relativa de 100 psi y una temperatura de 80 grados Fahrenheit. Entonces, si las condiciones cambian, bueno, pues ahora el compresor ya no me estaría entregando esto. Seguramente me va a entregar menos. ¿Por qué? Porque esto es cuando me entrega directamente al ambiente. Es decir, echo a andar el compresor y directamente está entregando al ambiente. Entonces estaría entregando esto. Pero si yo hago que esté entregando a un lugar donde se encuentra con esta presión, es decir, 100 psi por encima de la presión atmosférica, significa que pues más trabajo le va a costar al compresor entregar aire. Por eso es que esto debería de disminuir. Bien, entonces es por eso que hay que tener en cuenta, porque este dato nos puede sorprender, nos puede parecer que el compresor entrega bastantes pies cúbicos por minuto, pero hay que tener en cuenta que si yo tengo la línea a la que tengo conectada el compresor, si yo tengo, por ejemplo, voy a tratar de simbolizar el compresor como un círculo y este triángulo indica hacia dónde va a estar entregando el aire. Imaginen que esta es la tubería y si esta tubería, ¿sí? O sea, imaginen que hacia allá va a entregar el aire, entra por aquí, ¿sí? Y el compresor lo que intenta es en la tubería que está representada por esta línea, introducir aire, y si esta tubería ya se encuentra a 100 PSI, bueno, pues le va a costar trabajo al compresor introducir cada vez más aire. Por eso es que su capacidad disminuye. ¿Sí? Y bueno, y si esto aumenta, bueno, pues al compresor le irá costando cada vez más trabajo. Bien, entonces este FAT es cuando, bueno, pues digamos que no está conectado a nada, tal como entra, sale y bueno, pues entrega bastante. Bien. Ahora, pues hay que calcular cuánto realmente me entrega. Q mayúscula subíndice A hace referencia a el flujo volumétrico real, lo que realmente obtendría. Entonces,
esto de aquí es el flujo volumétrico a condiciones estándar, es decir, a condiciones que me dice el proveedor, y luego ya lo multiplico por esta fracción y luego esa fracción por esta otra fracción. ¿Sí? Sí, es bastante el proceso, pero bueno, se puede automatizar con una hojita de Excel o como gusten. Entonces déjenme limpiar un poco y veamos. Esto no hay ningún problema, son 500 pies cúbicos por minuto, ¿sí? Tal cual viene y se sustituye aquí. Entonces, de alguna manera aquí ya miren, está resuelto. Entonces, 500 pies cúbicos por minuto estarían aquí, ¿sí? Luego, la presión a condición estándar, esta S siempre va a hacer referencia a eso, a condición estándar, ¿no? Y la A condición real. Entonces, la presión a condición estándar, si recuerdan, es al nivel del mar. O sea, estos se prueban a nivel de mar. Por lo tanto, a nivel del mar, la presión atmosférica son 14.7. ¿Sí? Bueno, ahora. Luego, es dividido entre la presión atmosférica del lugar, la presión atmosférica del sitio, ¿sí? En este caso, aquí no me dicen dónde va a estar ubicado ese compresor, pero si me dijeran, pues ya nada más es cuestión de investigar cuál es la presión atmosférica en ese lugar y simplemente se coloca ese dato aquí. ¿Sí? Si no me dicen, yo voy a asumir que se encuentra a nivel del mar y por lo tanto también sería 14.7. Pero si no, bueno, pues nada más se cambia. Luego, la presión aquí pues sería justo a la que ahora va a estar actuando el compresor, que en este caso van a ser los 100 PSI. Entonces hay que tener en cuenta compatibilidad de unidades para que esto realmente se pueda sumar. Si estos fueran pascales y estos PSI, bueno, pues no se pueden. Recuerden que estos de aquí son PSI, nada más que está expresado en fracción, pero es lo mismo. Entonces, toda esta fracción sería esta fracción de aquí. ¿Sí? Ahora, la siguiente fracción es temperaturas entre temperaturas. Aquí se van a cancelar las unidades, así como aquí también se van a cancelar las unidades porque es presión entre presión. Y bueno, pues se cancela todas las unidades. ¿Y quién va a prevalecer? Pues lo único que no cancela unidades, que es el flujo volumétrico. Aquí las unidades de flujo volumétrico son pies cúbicos por minuto. Bien. Entonces, la temperatura en condiciones reales, pero esta debe estar, tanto la de arriba como la de abajo, debe estar en términos absolutos. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, pues si me lo dan en grados Fahrenheit, pues le sumo 460. ¿Sí? Y bueno, la temperatura estándar, pues ya es un dato que se da. Por aquí de hecho lo estoy planteando. Son las condiciones con las que, digamos, el proveedor testea o prueba sus equipos a las condiciones estándar, a la temperatura de 520 grados Rankine. A esa temperatura, el proveedor realizó la prueba. Y bueno, listo, nada más con esos datos, ya nada más opero, calculo y obtendría esto de aquí. Esta sería la respuesta. 66.5 pies cúbicos por minuto. Recuerden que esta abreviación hace referencia a la frase en inglés de pies cúbicos por minuto. Bien, como pueden observar, bueno, con respecto a lo que en condiciones estándar ofrecería, bueno, pues sí es bastante menos, pero pues de eso trata, ¿no? De poder aplicar esta ecuación para realmente seleccionar el compresor dada las condiciones de operación. Bien, entonces permítanme. Ok, entonces hasta aquí vamos a dejar el video en cuanto a aplicación de la teoría anteriormente planteada. Y bueno, ya nada más faltaría aplicar un último ejercicio y, un poco más de teoría. Pero bueno, yo creo que con un video más sería suficiente. Muchísimas gracias.